noticia que está en primera página a esta hora y señala que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este martes durante una conferencia, una charla en Washington, que buscará su reelección en el 2025 para un segundo mandato. Vamos a comentar y a hacer análisis en torno al momento político que vive el país y algunos acontecimientos, algunos hechos que han generado atención e interés de la población. Uno, sin duda, es este anuncio del jefe de Estado, pero hay otro que tiene que ver con la denuncia que formuló el embajador de Estados Unidos sobre la situación de la justicia en el país. Está con nosotros Pedro Donoso. Él es analista de temas políticos y es director general de ICARE. Gracias, Pedro, por estar en Radio Quito y en Platino. Quisiera conocer cuál es su apreciación, cuál es su criterio sobre esto que señaló el embajador en un encuentro que se cumplió en la Universidad Andina Simón Bolívar y que tenía como propósito analizar y reflexionar sobre la corrupción en el Ecuador. ¿Cuál es su opinión de las declaraciones del embajador? Buenas tardes. Hola, Andrés, muchas gracias por la invitación. Creo que son declaraciones, además, el embajador, ¿no es cierto?, siempre ha dado este tipo de declaraciones. No nos olvidemos que él fue uno de los que puso el titular de los narcogenerales, finalmente, ¿no es cierto?, a discutir, y un poco sus declaraciones tienen relación con el tema de la corrupción en el sistema judicial, ¿no? Creo que, digamos, por ahí va el tema, y es un elemento más que viene, ¿no es cierto?, a mover quizás el caos que se está viviendo, ¿no es cierto?, esa entropía política, digo yo, decimos nosotros, de lo que se está viviendo, ¿no? Y lo que se está viviendo, digamos, es ya una percepción de corrupción masificada en la ciudadanía, lo dicen las cifras. Nosotros utilizamos mucho las encuestas de perfiles de opinión. La última encuesta de perfiles de opinión señala finalmente que ese es uno de los problemas, ¿no es cierto?, a tratar. Pero claro, el mayor problema a tratar finalmente es el de la inseguridad, ¿no? Es la primera vez, yo en mis 15 años de leer encuestas, es la primera vez que yo veo que un tema en específico se lleva tanto porcentaje, y ese tanto porcentaje es un 59.86% de las personas encuestadas respondieron que su mayor preocupación es la inseguridad. Y la inseguridad no puede estar desligada finalmente a, por ejemplo, la impunidad o la corrupción en el sistema de justicia. Sin embargo, no creo que las palabras del embajador, digamos, son nuevas o deberían sorprendernos. Creo que esto ya es como muy común, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Sin embargo, no hay nada nuevo. Esa es un poco la sensación que yo tengo. Es decir, usted tuvo la amabilidad de invitarme hace 2 o 3 meses y hace 2 o 3 meses pasaba lo mismo, ¿no? Son hechos como aislados de estas declaraciones, pero no hay nada nuevo finalmente, ¿no? Los índices de pesimismo en el Ecuador siguen estando altos. La última encuesta de perfiles de opinión que estoy citando de mediados, finales de noviembre, habla otra vez de un 91.57% de ecuatorianos pesimistas del presente, ¿no? El pesimismo del futuro es muy grave también en esta medición. Solo 5.09% de las personas cree que va a mejorar la situación política, solo 6.79% de las personas cree que la economía va a mejorar, 68% dice que el desempleo va a aumentar y un 80% dice que la inseguridad va a aumentar. Entonces, denuncias de corrupción en el sistema judicial, digamos, son novedosas en el hecho, pero yo creo que finalmente solo retratan la situación que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Pedro, yo he escuchado en algunos ámbitos, en algunos espacios o encuentros, que hay una preocupación y hasta cierto punto malestar por el tema diplomático. O sea, que el embajador de los Estados Unidos haga una declaración de esta naturaleza sin respetar la soberanía y utilice un foro como el de la Universidad Andina para incluso hacer ciertos gestos histriónicos, no es muy procedente. O sea, hasta qué punto quien resuelve lo que está bien o mal es el embajador de los Estados Unidos. Digamos, ese es el titular que se puede quedar, ¿no es cierto? Yo no soy experto en política internacional, pero digamos, si puedo dar ahí sí una opinión, esto no es un análisis, si una opinión, me enfocaría mucho en lo simbólico, ¿no? Primero, es muy simbólico que el embajador de Estados Unidos dé declaraciones en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Es decir, si conocemos finalmente el perfil de la Universidad Andina, sabemos que es una universidad, digamos, quizás más cercana, digamos, al socialismo, si podemos decirlo así, ¿no es cierto? Entonces ya el primer simbolismo estaba ahí,
Y yo concuerdo con usted, digamos, decir, porque tampoco fueron declaraciones de un ámbito diplomático, fueron declaraciones histriónicas, yo concuerdo también. Y claro, eso aporta mucho a esta sensación que usted muy bien lo dice finalmente, ¿no? Esta sensación de quizás un poco malestar relacionado al tema de la soberanía. Y como digo, ya lo dijo antes el embajador de Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, ya habló de narcogenerales, que fue una bomba, y que a la larga se quedó ahí como las cosas se quedan en el Ecuador, ¿no? Es decir, se quedó en narcogenerales y por lo menos yo no he tenido acceso a saber quiénes eran esos narcogenerales, ¿no? Después del retiro de la visa norteamericana se convierte quizás en un certificado de buena conducta o de mala conducta, ¿no? Es interesante ese fenómeno también. Bien, Pedro, vamos al otro tema que tiene que ver con la gobernabilidad en general. Hemos asistido a una tensión entre el legislativo y el ejecutivo, esta pugna de poderes, que es lo que llevábamos en el pasado. Ese ha sido un escenario. El otro es el de las calles y el de las protestas sociales que condujeron a estas mesas de diálogo. Ahora hay una calma, un paréntesis. No sabemos hasta cuándo va a permanecer así el país. Un poco el Mundial de Fútbol eclipsó la expresión política. Ahora vamos a poner atención a este periodo de fiestas, de navidades, de fin de año, luego las elecciones seccionales, y bueno, habrá que estar atentos a ver qué es lo que ocurre después. Y el presidente, este problema de gobernabilidad zanjó con la consulta popular. ¿Usted cree que esta se va a convertir, según el resultado, por cierto, en una especie de tabla salvavidas para el presidente Lasso? Es un riesgo altísimo, Andrés, pero primero déjeme, digamos, plantear un elemento sobre la mesa del análisis. Yo creo que el 2023 no va a empezar en enero, va a empezar finalmente en abril o mayo. ¿Por qué digo esto? Porque un proceso electoral siempre viene a congelar absolutamente todo, ¿no? Es decir, yo no sé si solo es el Mundial de Fútbol, si solo son las fiestas navideñas, sino que ya la disputa política se va a congelar y se va a llevar finalmente a la válvula de escape llamada proceso electoral, es decir, a las tarimas, ¿no? Por ejemplo, vemos que el movimiento indígena está en silencio y yo considero, y esto lo lanzo como hipótesis predictiva, que se mantendrá en silencio en tanto en cuanto no se termine el proceso electoral, ¿no? Porque el movimiento indígena también está jugándose un proceso electoral ahí. Y todo se va a congelar al ritmo del proceso electoral, y lo que va a encontrar la tensión, finalmente, la tensión social y política, es la válvula de escape en el proceso electoral. Pero además es un proceso electoral muy complicado y sui generis, porque es un proceso electoral sobre otro proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que está la consulta popular, pero también está el proceso eleccionario de autoridades seccionales y de miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que va a suceder, o qué es lo que podría suceder más bien dicho? ¿No es cierto? Que las tarimas electorales de las autoridades seccionales que se van a elegir sean basadas en los elementos de debate de la consulta popular y viceversa. Entonces todo va a entrar en un entramado quizás de confusión, ¿no es cierto?, de mezcla de absolutamente todo. Los candidatos a las alcaldías van a hablar sobre el sí y el no, los movimientos políticos que se inscribieron para hablar del sí y el no también van a postular a sus propios candidatos en la seccional. Es decir, va a ser un proceso eleccionario muy, muy complejo de entender, de leer y sobre todo de salir avanti, tanto de parte del oficialismo como de parte de la oposición. Ahora, creo que es un riesgo gigantesco el que juegue el gobierno, ¿no es cierto?, porque tiene dos escenarios, ¿no es cierto? El escenario primero es que pierda, ¿verdad?, y ahí se desgaste su capital político, ¿no es cierto?, es una obviedad, pero yo creo que hay un riesgo mayor, y ese riesgo mayor es el que gane la consulta popular. Y usted me va a decir, pues está loco este señor, ¿por qué va a perder si es que gana? Porque finalmente la campaña electoral está girando alrededor de que la consulta popular va a ser esta panacea para resolver los problemas de inseguridad del país, y eso es gravísimo, porque estás generando una expectativa que después no vas a poder administrar, como ya es, digamos, costumbre del gobierno de Lasso, ¿no? Es decir, ha sido muy malo en administrar esa expectativa y administrar esos anuncios, ¿no? Entonces, Guillermo Lasso hace meses dijo que la pandemia en el Ecuador se acabó y hoy otra vez tenemos que usar mascarillas, ¿verdad? Es decir, ha sido, digamos, unos tropezones muy reiterados y un poco manejo de la expectativa, y eso finalmente le termina pasando factura. Sí, yo coincido que los dos escenarios son complicados, perder o ganar. Y ganar, evidentemente, después le va a significar al presidente una enorme presión social, política, en fin, para que se resuelvan todos los problemas, para que
la violencia, por ejemplo, la inseguridad, al día siguiente ya esté resuelta, y no es así, pues esto va a tomar mucho tiempo y una serie de otras definiciones. Ahora, Pedro, ¿qué ocurre con el manejo político? Yo había señalado lo primero, la relación entre el legislativo y el ejecutivo, pero hay una serie de cosas que están poco claras, y es esta alianza del Partido Social Cristiano con el correísmo. Eso es inentendible, aunque está evidentemente ahí, y también una cuña que está metida ahí, que es el propio gobierno. ¿Cómo tratar de explicar esto? Creo que es un reto muy grande, es una entropía política, digo yo, ¿no es cierto? La entropía finalmente es este desorden molecular, pero si le llevamos a la política es un desorden finalmente porque nada está en su lugar. Es correcto su lectura, es decir, cuando nada está en su lugar es muy difícil, ¿no es cierto?, darle razones. El tema de ahí es que cuando el caos y la entropía política está, ese nada está en su lugar, de a poco empieza a ponerse en su lugar, ¿no? Y el ponerse en su lugar pueden ser nuevas alianzas finalmente, etcétera, pero además lo que estamos viendo no solo es una tensión entre legislativo y ejecutivo. Andrés, hay 5 funciones del Estado en el Ecuador, 4 están en crisis internas y 4 están en crisis interfunciones. Esto profundiza muchísimo, ¿no es cierto?, la desinstitucionalización, pero sobre todo le dificulta muchísimo a quien está en el poder la gobernabilidad. Y a eso hay que sumarle una cifra que nos da Perfiles de Opinión en esta encuesta que he citado en esta entrevista. Nos dice que solo un 12.06% cree en el Estado. Esto quiere decir que solo 1 de cada 10 ecuatorianos consultados cree en el Estado. Y finalmente, cuando hay caos, ¿no es cierto?, cuando hay alto pesimismo en el presente y en el futuro, cuando hay poca credibilidad en el Estado, cuando hay una sensación de orfandad, cuando no confío en el otro, ¿no es cierto?, la salida es la violencia. Es que, es casi automático, ¿no es cierto?, solo hay que regresar a ver en la historia. Entonces, eso complejiza mucho, ¿no? Claro, esta alianza finalmente, que puede ser coyuntural o no, son las nuevas tensiones que se dan, ¿no es cierto? Quizás el día de mañana estas dos fuerzas políticas otra vez, empiecen a ser rivales, pero eso va a ser lo natural. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros proyectar? Que yo leí, por ejemplo, el comunicado en donde se habla incluso de si es que el gobierno va a apuntar finalmente a acabar con la asamblea, nosotros aplicaremos el artículo 130, etcétera. Otra vez la tensión de la muerte cruzada, que es lo que ya hemos visto en los últimos 8 o 10 meses en el Ecuador. Es decir, no hay nada nuevo finalmente. Ahora, no creo que se dé ese desarrollo hasta pasar finalmente el proceso eleccionario, y por eso les digo, otra cosa será en marzo, abril o incluso mayo del 2023, cuando en efecto ahora sí empieza el 2023, ¿no? Estamos conversando con Pedro Donoso, analista de temas políticos, de asuntos sociales, y el principal, el director general de ICARE. Pedro, la noticia del día es aquello que señalamos al presentar este diálogo, y quisiera su opinión, su comentario, su idea. Lasso buscará la reelección como presidente en el 2025. ¿Qué ocurre desde su perspectiva? Digamos, yo creo que es otra vez un error de vocería, ¿no? Si uno analiza cómo fue el contexto, esta no fue una declaración específica de Lasso, sino fue una respuesta a una pregunta que se le hizo. ¿Cuál es el problema de esto? Y eso es muy común en la vocería ejercida del presidente Lasso, ¿no es cierto? Es muy común que el presidente, en vez de lograr gestionar titulares importantes, se quede finalmente en los titulares que absorben todos los reflectores, pero que no son supremamente importantes. Y yo, digamos, me acuerdo de una entrevista que él tuvo hace varios meses, ¿no es cierto?, en donde él podía hablar, por ejemplo, de los resultados de la vacunación, y terminó hablando del triunvirato de la conspiración, que es lo que se lleva finalmente la atención mediática y política. Esta vez hace una visita, ¿no es cierto?, a la Casa Blanca, es recibido por el presidente Biden, podría hablar de muchísimas otras cosas, y claro, el titular que se da a los reflectores es que va a apostarle a una reelección. Creo que más es un problema de vocerías, ¿no es cierto?, de entender la importancia de plantear titulares sobre otras cosas. Yo creo que solo es una declaración desafortunada. No estoy diciendo que no vaya a suceder o que vaya a suceder, pero claro, finalmente si regresamos a ver los números, es, digamos, simplemente una locura apostarle finalmente una reelección, más aún cuando lo primero que tiene que hacer es ganar la batalla de la consulta popular para después pensar otra vez en un proceso electoral. Pero también puede haber una intencionalidad de soltar esto, poner ahí un poco para distraerse, para jugar un poco. Les pongo en esto y claro, nos pone para la entrevista por lo menos ya un tema. Entonces es también una estrategia, puede ser, no sé si estrategia, pero voy a provocar un poco. Esa podría ser también otra lectura, ¿no?
Sin duda. Sin embargo, digamos, si tenías tan buenos titulares, yo entendería eso si es que necesitas distraer y no tienes que decir. Pero tenías grandes titulares, ¿no? Es decir, me imagino que la delegación ecuatoriana que fue y se sentó en la Casa Blanca traerá buenas noticias, ¿no es cierto? Traerá los avances finalmente, qué sé yo, de un tratado de libre comercio con Estados Unidos o de la renovación de las preferencias arancelarias, ¿no? Es decir, sí había formas de vender un mejor titular que ese, ¿no? Yo entiendo que la estrategia puede ser distraer, pero claro, ahí vienen dos preguntas. Primero, distraer para qué, y segundo, ¿por qué utilizar esta distracción? ¿No? Yo quizás podría utilizar otro distractor que sea mucho más positivo, sobre todo ahora que se necesita revertir los niveles de pesimismo en el Ecuador, ¿no? Y quiero volver un poco al inicio, cuando hice la pregunta sobre las declaraciones del embajador de los Estados Unidos. Ahora el presidente de la República y este encuentro con empresarios, con sectores de inversión en Estados Unidos y claro con el propio presidente de esa nación, el presidente Biden. ¿Cómo leer eso otro, por favor, Pedro? Digamos, ese es el punto, ¿no es cierto? Es decir, en vez de poder centralizar y poder hablar del titular de esta visita y poder, digamos, como hacer que la ciudadanía, que nosotros, ¿no es cierto?, en una entrevista hablemos de otro tipo de cosas, nos quedamos específicamente en lo anecdótico, ¿no? Y lo anecdótico es esto, lo anecdótico es un embajador hablando de la corrupción judicial en un país, ¿no es cierto?, además con el rasgo simbólico que señalábamos, ¿no es cierto?, un presidente con muy mala valoración hablando de su deseo de reelección, es decir, otra vez, digamos, la política nos pone sobre la mesa lo anecdótico y no pone finalmente los titulares que debería plantear, ¿no? Entonces, claro, no hay finalmente una salida a la corrupción judicial, nadie nos dice qué es lo que van a hacer, solo, digamos, qué sé yo, se circunscribe sus declaraciones al tema de la consulta popular, pero no se habla de otras cosas y sobre todo, lo más importante en comunicación es revertir los mitos, ¿no? No se revierten los mitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los mitos? Los mitos es que este gobierno tiene muy baja ejecución presupuestaria, por ejemplo, ¿no? Las cifras no nos dejan mentir. Recientemente me parece que Primicias publicaba el 68% del presupuesto de educación ha sido ejecutado. Hoy leí en Twitter que un periodista publicaba que unas declaraciones del presidente de la Comisión de Salud, ¿no es cierto?, que la ejecución presupuestaria de salud es bajísima. Esta misma publicación decía que es menos del 69%. El Ministerio de Energía tiene menos del 30% de ejecución presupuestaria. Esos son los mitos que hay que desmitificar. ¿Para qué finalmente posicionar el titular de la reelección? Digamos, yo no lo puedo entender. Claro, distrae y la misma ofensiva de comunicación del régimen, del gobierno, se opaca. Entonces el tema central, que podría ser un anuncio sobre la relación con los Estados Unidos, el logro de atraer unas inversiones significativas, el avance en el Tratado de Libre Comercio, que es la aspiración que tiene el régimen, en fin, todas esas cosas quedan tapadas, quedan en segundo orden, porque esto otro toma un valor sustancial. Usted hacía referencia hace pocos instantes al anuncio que hizo el presidente sobre la terminación, el fin de la pandemia. En esa misma ceremonia en la que anunciaba el fin de la pandemia y en que podíamos ya vivir libremente sin mascarilla, él hizo una ofensiva a sí mismo en contra de ciertos personajes, empresarios y tal. Entonces no logra su propósito, ¿verdad? Totalmente. Y hace que los titulares, digamos, sean más titulares anecdóticos que titulares explicativos, que titulares desmitificadores, ¿no? Eso es supremamente importante. Es decir, cuando tú tienes una ejecución política, cuando tú tienes una operación política, ¿no es cierto?, usualmente el ejercicio de la política hace que generes mitos, decimos nosotros en la metodología que nosotros utilizamos. Mitos o aforismos, ¿no? El mito finalmente es esta creación en el imaginario y el aforismo es esta verdad instalada. Entonces, usualmente el ejercicio de la comunicación política es la constante desmitificación, pero parece que el Ejecutivo lo que hace es la constante mitificación, porque ahora le va a tocar salir a explicar por qué anunció la reelección, ¿no es cierto?, por qué finalmente tiene que optar para hacer X o Y cosa, en vez de, digamos, plantearnos cuál es el plan que nos va a llevar a resolver los problemas de los ecuatorianos, que es lo que la gente desesperadamente quiere, ¿no? Sí. Vamos a terminar, Pedro, quisiera su apreciación sobre el 2023. Usted señaló que el 2023 en el ámbito político técnicamente va a empezar en marzo, después de la consulta y después de las elecciones, pero va a ser un año complejo, ¿verdad? ¿Qué apreciación tiene usted? Muy complejo, sí. Sin duda muy complejo. Incluso yo me atrevería a decir que no va a empezar en marzo,
sino empezará en mayo. Ya. ¿Y por qué en mayo? Porque finalmente en mayo se van a posicionar las autoridades seccionales, ¿no es cierto? Y todo va a pensar finalmente que el gobierno no va a tener una ganancia en las elecciones seccionales. Se van a posicionar los dos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Habrá que ver cuál es el resultado de la consulta finalmente, pero ellos se van a posicionar y sobre todo, Andrés, hay un recambio en la Asamblea Nacional. Hay un recambio en presidencia, probablemente puede haber un recambio en el CAL, en las comisiones, es decir, el 2023 va a empezar, digamos, en mayo, creería yo, ¿no es cierto?, lanzándolo como hipótesis, y claro, yo creo que a partir de ahí van a haber tensiones sociales, es decir, el movimiento indígena retomará finalmente sus reclamos frente al fracaso de las mesas de diálogo, que lo han dicho ellos, ¿no es cierto?, las tensiones políticas se darán, ¿no es cierto?, oposición, etcétera, es decir, los típicos clivajes ecuatorianos, ¿verdad?, y no hay que olvidarse de una cosa que es interesante. Va a empezar el 2023, a mediados del 2023, y a la vuelta de la esquina ya vamos a estar en el 2024, que es año preelectoral. Porque en Ecuador cada año es un año preelectoral. Claro. Y esto va a subir finalmente las tensiones. Muy bien, señor. Muchísimas gracias entonces a Pedro Donoso. Pedro, que tenga felicidades en estas fiestas, ¿ah? A todos los suyos y a su audiencia, un venturoso 2023. Ha sido Pedro Donoso, analista de temas políticos sociales, director general de ICARE.